y hablando de estos servicios del Consulado Dominicano en Nueva York. Entonces, a nosotros nos gustaría, porque es evidente que el desmentido se produce por quejas o denuncias de los usuarios del servicio en Nueva York, nosotros nos gustaría conocer cuál es la realidad de esto. Si es cierto lo que está planteando el consulado, que no ha habido elevación de esos servicios, y de paso que pues la gente pueda darnos su percepción sobre esos servicios. Entonces, en el día de hoy vamos a tener habilitada la línea internacional para irnos comunicando con los dominicanos residentes en Nueva York que así lo deseen, para poder nosotros conocer cuál es la realidad y quién tiene razón, si el consulado dominicano en Nueva York o la gente que ha hablado de elevación del costo de esos servicios. Entonces, voy a dar la línea internacional. En el transcurso de los comentarios, pues iremos intercalando para dar oportunidad, porque si lo hacemos en otro momento con todas las otras llamadas, pues no tendríamos las mismas facilidades. Así es que nuestra línea internacional, sin cargos, 1-866-476-1116. Repito, 1-866-476-1116, nuestra línea internacional sin cargos para comunicarnos con los usuarios del servicio del Consulado Dominicano en Nueva York, para que nos digan en este caso si es cierto lo que está planteando el consulado, que esos servicios no han tenido ningún tipo de alteración en sus tarifas. Así estará el teléfono disponible. De manera que nosotros de inmediato vamos con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, pues continuamos con el sol de la mañana. Entonces, 7:02. Se ha producido otra tragedia en los Estados Unidos, otra muerte, otro atentado terrorista, 13 muertos en un centro educativo en Oregón. Esto fue en un centro de estudios superiores en Oregón. Umpqua Community College de Rosenberg. Esto es en el estado de Oregón, en Estados Unidos. Hay 13 muertos. 13 muertos. Un joven que algunos medios dicen que de 20 años de edad, otros dicen que de 26 años de edad, Chris Harper Mercer, pues fue y produjo disparos en forma indiscriminada y hay 13 muertos. Dice el presidente Barack Obama que lamentablemente esto se ha tornado cotidiano en los Estados Unidos y él aprovechó la oportunidad para saldar cuentas con el Congreso, porque dice que mientras esto ocurre, mientras el gobierno prácticamente lo único que puede hacer es lamentarse, solidarizarse con las familias y esperar que ocurra la próxima tragedia. Mientras eso ocurre, dice el presidente Barack Obama que el Congreso no permite ni siquiera hacer las indagatorias necesarias para poder estudiar esto.
y producir respuesta. Entonces, es evidente que el que comete un hecho de esta naturaleza no lo comete solo amparado en la causa que usa como pretexto, sino que es evidente que se trata de una persona que ha tenido una situación no tratada, asunto psiquiátrico no tratado, y fundamentalmente cae en esto, porque no hay absolutamente ninguna causa que justifique que se actúe contra personas inocentes, contra personas que no son realmente la causa de lo que usted está tratando, la causa de lo que usted se está quejando. Una de las cosas que hay que reconocer del arquitecto David Rodríguez Sosa, el arquitecto que se quitó la vida en un baño de la OISOE, es que no comprometió la vida de nadie. Probablemente este hombre estaba en un estado depresivo. Hay que estarlo para incurrir en lo que él incurrió. Sin embargo, no comprometió la vida de otras personas. No comprometió la vida de otras personas. Probablemente ocurre alguna cosa como esta en los Estados Unidos y este hombre va al lugar y mata a varias personas que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con lo que él está reclamando. En este caso, esa persona no comprometió la vida de ninguna otra persona. Entonces, eso desde luego dice que no estuvo interesado en eso. Entonces, se toman medidas de prevención, pero se está luchando contra un adversario invisible. Se están buscando los actos de terror en los aeropuertos, por eso todas estas medidas de seguridad tan molestosas, que no hay la posibilidad de pasar por un aeropuerto sin tener que desprenderse prácticamente de las cosas que uno lleva encima, quitarse los zapatos, una situación sumamente incómoda en todos los aeropuertos del mundo, porque está el temor de que se produzcan hechos terroristas. Sin embargo, en los lugares menos esperados, menos pensados, en una iglesia, como ocurrió en Carolina, en una escuela, como ya ha ocurrido varias veces en los Estados Unidos, en un cine, como ocurrió en Colorado hace algún tiempo, aparece un individuo que dispone con mucha facilidad de un arma letal y produce una situación como esta. Que el individuo murió, que después en un enfrentamiento, pero lamentablemente 13 muertos. El que hace una cosa como esta está dispuesto a morirse. Sabe que ha comprometido su vida. Los que no tienen ni idea son los estudiantes o los profesores, las personas que estaban en este lugar, en este centro educativo, pues sin imaginarse. Hay situaciones ahí dramáticas, porque el momento de desesperación, la gente no sabía de dónde venía este ataque,
si era una persona, si eran varias personas, y las llamadas y los mensajes que escribieron estudiantes que creían que ya estaban en sus últimos minutos, que de ahí no salían vivos, a sus padres, de testimonio de amor, de despedida, de desesperación, pues hablan de una situación muy, muy dramática que se vivió en este centro educativo en Oregón, y que ya es una cuestión que tan cotidiana como los accidentes de tránsito en Estados Unidos, tan cotidiana como un accidente de tránsito. Es decir, es una ocurrencia de que ya no impresiona, no alarma a toda la seguridad, y nos habla de una sociedad sumamente insegura, porque no hay lugar hasta donde no pueda llegar de repente un día la acción de un individuo enloquecido. Ustedes recuerdan el caso más reciente, fue el caso de un periodista que mató a una reportera y a un camarógrafo que estaban haciendo su trabajo en un lugar, haciendo una transmisión en vivo. Pues hubo un periodista que le dio muerte a una colega y a un camarógrafo. Él, después de ser perseguido, antes de ser apresado, se quitó la vida. Entonces, qué lástima que esta sociedad que ha avanzado tanto, tan admirable en todos los sentidos, tenga un grave problema de salud mental entre una parte mínima de su población, pero que se expresa en situaciones como esta. Son las 7:11 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, pues son las 7:12 minutos. Las 7:12 minutos. Entonces, ayer, se conocieron de las medidas de coerción que se están siendo solicitadas contra las personas que están implicadas en el escándalo de OISOE. Y el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, pospuso el conocimiento de las medidas de coerción contra Joel Soriano y José Alejandro Santos. Sin embargo, esta audiencia para conocer estas medidas de coerción fue pospuesta. Los obispos en el día de ayer están solicitando la pena máxima para los implicados en este escándalo. La sociedad está reclamando sanción. El Procurador General de la República ha dicho que sobre ellos el Ministerio Público solicitará la pena máxima. Sin embargo, en el día de ayer, al conocerse de las medidas de coerción, pues hubo una posposición. El alegato es que los abogados de la defensa han pedido conocer las acusaciones que están pesando contra sus defendidos, es decir, ellos quieren conocer de las acusaciones que está formulando el Ministerio Público, porque decían desconocerla, y en base a eso el juez aplazó el conocimiento de las medidas de coerción. Señores, es lamentable admitir lo que pasa en eso. Muy lamentable. No quiero que se malinterprete.
Yo estoy entre lo que solicita que esa investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, pero lamentablemente lo que ocurre, que si en el día de ayer el magistrado, pues José Alejandro Vargas, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, si él adopta una decisión en el día de ayer, estas dos personas quedan en libertad. Independientemente de que hay otras medidas de coerción. 7, el caso de la prisión es la extrema. Yo sé que la sociedad no entiende otra cosa que no sea medida de la coerción extrema, el apresamiento de estas personas. No hay manera de que la sociedad entienda otra cosa. No hay nada que sea más conveniente para los propios imputados, para el gobierno, para la institución en cuestión, que estas personas pues reciban o se les aplique esta coerción. ¿Por qué? Porque mientras la investigación fluye, eso pues digamos que disminuye un poco la ira de la gente en lo que la investigación fluye. Porque, ¿qué resulta? Que todos pensamos que la actuación de estos dos individuos se corresponde con una estructura que había ahí, que operaba ahí, que hacía ese tipo de cosas. Una cosa es pensar eso, una cosa es estar convencido de que eso era así, y otra cosa es poder probar eso. Poder probar una cosa como esa. Entonces, ya a partir de ahí hay distancia. El Ministerio Público, y eso lo ha hecho en varios casos, y yo siempre he sido muy crítico de eso. El Ministerio Público, pues, le crea también a la sociedad unas expectativas sobre situaciones que no están en su control. Decir que una investigación que ellos apenas la han iniciado, que ellos disponen de pruebas, de los suficientes indicios, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas para satisfacer a la opinión pública. Pero uno sabe que no hay manera de que eso sea así. Es decir, ¿cuál era el vínculo económico entre esas personas? ¿Hay pruebas de ese vínculo económico? ¿Las hay? ¿Eran esas personas las que tenían el vínculo económico con ese contratista? ¿O esas personas eran intermediarias de los que tenían el vínculo económico con ese contratista? Entonces, no necesariamente el hecho de que una cosa como esa existiera dice que se van a procurar las pruebas. ¿En qué se ampara la solicitud de medida de coerción? En el peligro de que estas personas destruyan evidencias. Pero ese peligro no existe. Porque si, como piensa la opinión pública, como ha descrito Yolanda Martínez, que explicó cómo estaba operando esta estructura a lo interno de la USOE, es decir,
Si esto existió, no hay la posibilidad en estos momentos de que quienes estaban en control de eso destruyan evidencias, porque en la USOE se produjo un cambio el pasado 16 de agosto, que he dicho que es evidente que si el presidente Danilo Medina produjo ese cambio, era porque el presidente Danilo Medina estaba observando o tenía información de que su programa de edificación escolar, uno de sus objetivos, que es el de la integración de gente que estaba excluida, uno de sus objetivos se estaba distorsionando. Entonces, por eso el presidente, sin que se haya presentado este escándalo que se produjo con el ingeniero, con el arquitecto David Rodríguez Sosa, hizo cambios. Y esos cambios, aunque no se han publicado, esos cambios pues se han estado realizando en la OISOE. Incluso algo que parece no institucional, pero fue algo que ocurrió, y aquí lo dijo Víctor Gómez Casanova cuando ocurrió. El nuevo director de OISOE, el ingeniero Pagán, al llegar a la institución, encontró la galería de exdirectores de OISOE. Eso fue lo primero que se encontró antes de entrar a su despacho. Y no había entrado a su despacho cuando pidió que quitaran todas esas fotos de esa galería, las mandó a entrar en un tanque y las quemó. La galería de exdirectores de OISOE. Y la expresión que usó, yo no quiero pues repetirla porque no la voy a repetir, pero tomó todas esas fotografías, la colocó en un tanque y las quemó. Y entonces en ese lugar mandó a establecer una oficina de transparencia. Y desde su llegada ha estado tomando muchas medidas internas. Y antes de que ocurriera esto, había hecho reuniones importantes con los contratistas. No es un caso el de un arquitecto o un ingeniero que ha terminado una obra, que la obra está incluso inaugurada, entregada, y ese ingeniero tiene comprometidos sus beneficios finales. No es un caso. Lamentablemente, en el caso del arquitecto David Rodríguez, por la situación en la que se encontraba, él no canalizó o no pensó en canalizar su situación por la vía adecuada, sino que entendía que en discusiones con las mismas personas con las que había tratado siempre, él iba a resolver su problema. Al no resolverlo, pues se ofuscó, entró en frustración y se quitó la vida. Pero no es un caso. Ahí puede decirse que hay decenas de casos de ingenieros que hicieron su escuela, la entregaron y finalmente,
cuando se les pague la partida final, no van a tener beneficios. Entonces, incluso está el caso de gente que en la construcción tienen un nivel de inversión muy superior al que puede ubicar la construcción. Muy superior. Pero, ¿qué ocurre? El ingeniero, el contratista, no es el responsable de que eso se haya producido. No es responsable de que incluso haya comprometido parte de sus beneficios y ahora tenga una supervisión como debe ser, que le reclama la obra como esté contratada. ¿Qué ejemplo le pongo? Como el asunto se desmontaba, como una escuela se desmontaba y podía que el que ganaba el sorteo, que eso solamente ha ocurrido ahí. Fíjense que en el otro lugar, que es Obras Públicas, no se han producido esas quejas. Y esas quejas estaban desde meses. Desde meses. ¿Qué era lo que se daba? Lo que se daba era que la persona tenía la escuela, la había ganado por sorteo. Perfecto, mire, esa escuela es suya. Esa escuela es suya. Sin embargo, una obra que no es solo la parte gris, que es la parte de cemento, no es solo la parte gris. Entonces, miren, la cerámica se la vamos a suministrar. Entonces usted va a hacer una sesión de crédito con esta empresa para cerámicas y pisos. Las ventanas se la vamos a suministrar. Usted va a hacer una sesión de crédito con esta empresa para las ventanas. ¿Qué otra cosa? La jardinería. La jardinería, usted no tiene experiencia en cuestiones de jardinería. Eso se lo vamos a dar a una empresa que sabe de jardinería, porque esto tiene que terminar en un tiempo eficiente. Usted no va a tener la jardinería. La parte eléctrica, esa es una parte especializada. La parte eléctrica se la vamos a dar a otra persona. Y en definitiva, esto se hacía. ¿Por qué muchos aceptaron que ocurriera así? Porque tampoco esto era con una pistola. Había una labor de persuasión. Se le planteaba al arquitecto o al ingeniero que él había entrado en un esquema en que tendría esa obra, pero si se portaba bien, los reyes le ponían. Se portaba bien, los reyes te ponen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a seguir en el esquema. Y cuando termine eso, te vamos a conseguir otra cosa. Tú sigues en un esquema. Además, te vamos a ayudar con los adicionales. Y esta escuela, pues, empieza en tanto, pero puede terminar en tanto. Te vamos a ayudar con eso. Ahora, hay que colaborar, porque tú sabes que el presidente quiere esto con urgencia y tú no estás en capacidad de hacerlo todo a la vez. Muchos cedieron. Los más veteranos no cedieron. Los que tenían con quién hablar no cedieron. Porque hubo mucha gente que buscó a alguien a quien contarle esto para que pues hablara con el director de OISOE o para que hablara con el presidente de la República, etcétera, etcétera. Los senadores de las distintas provincias son testigos de eso y diputados.
Porque los contratistas le visitaban, le expresaban la situación que estaban pasando y muchos de ellos a su vez tuvieron la responsabilidad de comunicarle eso al presidente de la República, que tomó la medida de hacer cambios para corregir las cosas que había que corregir allí. Ayer el senador Wilton Guerrero ofreció unas declaraciones, se está responsabilizando de todo lo que allí ocurría al exdirector de OISOE, Miguel Pimentel Caret. Bueno, yo creo que sí, que si usted está en un lugar, usted es responsable de todo lo que pase ahí. Y por eso Miguel Pimentel Caret tiene responsabilidad. Yo no creo, conociendo a Miguel Pimentel Caret como lo conozco desde hace años, que fuera un hombre que se involucrara en esas menudencias y que esa estructura fuera una estructura que le respondiera a él. Desde luego que él era el responsable de evitar que esas cosas se hicieran. Es decir, que si tiene una responsabilidad, la tiene o por omisión o complicidad, en el sentido de que no es solo que usted sepa que está pasando algo. Si usted sabe que está pasando algo, usted tiene que evitar que eso ocurra. Usted tiene una responsabilidad elemental. Elemental, es decir, cuando se habla de culpabilidad, bueno, hay que investigar a todo el mundo. Pero en mi criterio, esa institución, poco tiempo después de él haberla asumido, en muchos aspectos se le fue de la mano. Se le fue del control. Eso no le quita responsabilidad. No le quita la más mínima responsabilidad. Lo que entiendo que es un espejo donde cualquier servidor público debe verse. Señor, si a usted el presidente lo ha nombrado en un lugar, si a usted le han dado un decreto, no importa que vaya quien vaya. No importa el grado de influencia que esa persona tenga. Si lo que le está planteando es incorrecto, el que va a responder por las cosas incorrectas que ahí ocurran es usted. Y por lo tanto, nadie lo puede llevar a usted a hacer cosas que no deban hacerse. O usted permitirlas que se hagan, independientemente de que no sea usted el que la haga. Usted es responsable. Entonces, no importa. Una gente vaya y le diga, mira, yo soy lo que sea. Puede ser. Y puede tener el nivel de influencia que tenga. Pero yo estoy seguro que cuando usted lo nombraron ahí, lo nombraron para que las cosas ahí se hicieran bien. Esa institución no es una parroquia. No es una parroquia. Es una institución para ayudar a personas. Ayudarla en el sentido de que los que tienen obras allí, los que tienen obras, la tienen para tener beneficios. La tienen para tener beneficios legítimos. Y el que consigue una obra ha conseguido la posibilidad de mejorar su situación económica. Eso no es para perder. No. Es para tener beneficios. Es para tener beneficios. Y una obra tiene beneficios. Y debe tenerlo. Y todo lo que se haga en la vida debe tener sus beneficios legítimos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el desorden. Son cosas totalmente distintas. Cambio fuera, Mauri.